¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Como os dije, 25 de diciembre, fun, ¿vale? Vamos a hacer recap de todo el año, todo lo que hemos aprendido, cuáles han sido los principales aciertos, cuáles han sido los principales errores que hemos cometido, cómo ha ido de balance el año y qué es lo que yo espero que vaya a pasar el año que viene. Antes de nada, recordaros que, y esto no es promo, evidentemente, para estar en el VIP, es otra cosa, es que estéis en el enlace, estéis dentro del canal de Telegram gratuito, tenéis el enlace abajo en la descripción. Está pasando una movida muy loca con la plata, ¿vale? Se acaba de abrir hoy un gap histórico entre la bolsa de China y la bolsa de Estados Unidos. Estados Unidos cerrado, China abierto. La plata en Estados Unidos cerró ayer en $71,85. Ha alcanzado más de $80 en la sesión en la bolsa de Shanghái. Hay un gap de más de $8 nunca jamás visto, ¿vale? Así que estad atentos porque puede haber noticias. Yo creo que la sesión de mañana va a ser probablemente una locura. Me veis así con estos pelos porque empieza esto a ser impeinable, así que, como digo, también habrá corte de pelo mañana. Bien, una vez que ya os he advertido de que estéis en Telegram a la espera de lo que pueda pasar, porque están pasando cosas muy extrañas, ¿vale? Vamos a hablar un poco de, ¿qué diría yo que ha sido la mejor parte del año, ¿vale? Estoy aquí, bueno, la mejor parte del año, no, perdón. La parte del año, pues las partes buenas y las partes malas. Bajo mi punto de vista, uno de los apartados mejores que hemos tenido han sido los futuros, en el que, pues desde agosto de 2023, que llevamos haciéndolos en el VIP, pues única y exclusivamente se ha perdido enero del año 2025, en el que, como veis, se perdió un 40%, ¿vale? Porque empezamos con 10.000 y llegamos a 6.000, pero es que febrero se empezó con 10.000 y se llegó a 24.500, lo que viene a ser un 150%. Marzo se hizo, en este caso, creo que fue, no sé, esto no lo interpreto, marzo parte 1, en la parte 1 de marzo de 10.000 a 30.000, un 200%, reinicié el VIP, marzo parte 2 de 10.000 a 23.000, o sea, un 130%, abril de 10.000 a 37.000, 270%, marzo parte 1 de 10.000 a 38.800, 280%, mayo parte 2, perdón, de 10.000 a 25.900, lo que viene a ser un 160%, junio de 10.000 a 27.700, lo que viene a ser un 170%, ¿vale? Esto es junio, vale, julio de 10.000 a 21.000, lo que viene a ser un 110%. Bueno, julio, esto era parte 1, se reinició parte 2 y se hizo de 10.000 a 10.000 a 17.000, que fue un más 70%. Agosto de 10.000 a 47.800 en una racha histórica, ¿vale? Con lo cual un más 370, 380%. Septiembre de 10.000 a 38.000, un más 280%. Octubre, parte 1, se reinicia porque fue increíble, solo hace falta verlo, y se reinicia en cuestión de días, ¿vale? De 10.000 a 20.000, y la parte 2, ¿vale? De 10.000 a 22.800, o sea, más 120%. Noviembre de 10.000 a 30.000, ¿vale? Y ahora en diciembre puede ser el segundo mes en pérdidas porque de 10.000 estamos aproximadamente en 5.000, pero bueno, quedan 6 días y yo, con las anticipaciones que tenemos hechas, creo que se va a poder dar la vuelta, ¿vale? Bien, evidentemente, futuros excepcional, ¿de acuerdo? Si nos vamos al apartado de spot, podemos estar hablando de algo totalmente increíble, porque el rally de Raydium llegó hasta enero, de Solana exactamente igual, Sui y Cetus llegan a 50 céntimos y se venden, Sui llega a $5 y se vende, Cetus llega a 50 céntimos y se vende, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no se vende todo, se vende una parte cuando va más arriba, se recompra más abajo, ¿vale? Con lo cual, en Spot, en este momento, además, haciendo el intercambio a Aster, ¿de acuerdo? Comprado en 0.38, y para comprar Aster en 0.38 se vendió una parte importante de un Raydium y un Solana mucho más alto donde está ahora, pues no solamente te has saltado de esa parte que vendiste la caída de ese Solana, de ese Raydium, ¿vale? Sino que además estás en un por 2 del punto inicial de Aster. Bueno, menos de un por 2, un 80-70% por encima, ¿vale? Y encima Aster se vendió el porcentaje metido inicialmente, ¿de acuerdo?
porque por si acaso no salía, o vete tú a saber, se vendió en 1,40 cuando se compró en 0,38. Con lo cual, posición cubierta y fantástico. Con lo cual, el spot extremadamente bien. Si yo tuviera que señalar varios errores de este año y sobre todo de los cuales he aprendido cuáles me parecen más tontería que otros y cuáles son realmente importantes, en acierto está claro, el beneficio está ahí, aquí hay que casarse con el dinero, no hay que casarse con los proyectos y pues el dinero está ahí, no hay más que verlo. No he sumado cuál es el profit total de futuros, esto es porque yo empiezo con 10.000, pero el que empiece con 1.000 usa la parte proporcional y ya está. Y aparte, por cierto, tenéis el enlace de BinX abajo en la descripción con un descuento histórico del 22% de comisiones para siempre. Así que, si queréis aprovecharlo, ahí lo tenéis, ¿vale? Todas estas operaciones en el VIP, ¿cuáles han sido los principales errores? Un Hyperliquid bien comprado, vendido en, ¿cuánto fue? Entre 15 y 16 dólares, acabó llegando a 9, pero acabó estallando, ¿vale? Pero tampoco lo considero un error extremo. Yo tenía bastante dinero metido en Hyperliquid y estamos hablando de que Binance fue literalmente a quebrarlo. Literalmente a quebrar Hyperliquid. Y para mí, yo no soy trillonario, yo no puedo tener mucho dinero en un proyecto y que si se va a la mierda me sube la polla. Entonces, literalmente puedo aguantar un número de pérdida grande si considero que hay proyecto detrás y si he comprado a buen precio. Pero no puedo aguantar una posibilidad de irte a cero por si es que acaso Binance detrás está intentando quebrarlo. Fue esto lo que pasó. Lo bueno es que movimos ese dinero, si no me equivoco, a Raydium, que estaba muy abajo. Raydium acaba haciendo un por 3 y Hyperliquid acaba haciendo un por 4 desde ese punto, con lo cual, pues bueno, se ganó menos, pero se ganó más o menos parecido. No me parece un error de bulto, porque sinceramente creo que era un momento bastante loco en el que un Binance intenta literalmente tumbarte, ¿de acuerdo? Errores, error número 2, y yo creo que este es el principal de todos que hemos cometido, pero que bajo mi punto de vista te convierte, o a mí me ha supuesto aumentar 20 veces el IQ financiero que tengo en este momento, ¿vale? Y es que la visión que teníamos en este canal en cuanto a tipos de interés, política monetaria, Reserva Federal, era una visión muy simplista de la realidad. Empleo, inflación. Sí, está muy bien. El empleo y la inflación pueden mandar sobre la política monetaria, pueden funcionar sobre la política monetaria cuando todo va bien, pero no cuando empiezan a haber problemas de liquidez. Y entonces, cuando llega un 10 de octubre y tu teoría de que China sigue inyectando liquidez en el sistema, de que imprimen dinero, de que imprimen... Es que son palabras que ahora ya 2 meses después, ¿cierto? Que te resuenan a chino y a poco IQ. Por eso llevo 2 meses intentando enseñaros esto, ¿no? 2, 3 meses. Que China sigue inyectando, que la Reserva Federal imprime, que el Tesoro drenaba liquidez por aumentar su cuenta del TGA. Todo cuadraba y justo cuando todo cuadra y hace Bitcoin máximo histórico, todo se desploma. Y la realidad es que ahora mismo, bajo las condiciones actuales de pues, inteligencia financiera o hasta dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a llegar, lo cierto es que si hubiéramos sabido de esto, si hubiera sabido lo que yo sé ahora, hubiera podido vender prácticamente máximos. Esto es una movida, ¿vale? Pero bueno, supongo que, como digo, nadie nace sabiendo y lo que hay que tener es, pues supongo que la humildad suficiente o el ego rebajado para, si tu teoría, cuando tú veías la punta del iceberg y la parte de abajo del iceberg iba alineada contigo y funciona, parece que todo va perfecto. Pero cuando el iceberg se desmorona, la punta del iceberg que tú veías no tiene nada que ver. Y hay que tener la suficiente decencia y no engañar a la gente como para ponerte a estudiar como un hijo de puta, ¿vale? E intentar entender al máximo posible qué es la liquidez y seguir estudiándolo. Y la putada es que ahora mismo sé que probablemente, bueno, al 100% hubiéramos vendido absolutamente todo, o prácticamente todo, de forma absolutamente extraordinaria, a precios extraordinarios, un 7-8 de octubre, a sabiendas de, o por lo menos, no a lo mejor incluso antes, pero sí después cuando hubo un rebote de Bitcoin a 116.000, cuando cayó a 102 y rebotó a 116, probablemente ahí sí, ¿vale? Y la realidad es que la venta hubiera sido porque hubiéramos sabido ver que había shortage de colateral, que había
Porque por esto era uno de los principales motivos por los que el oro y la plata estaban empezando. El oro había tirado y la plata estaba empezando a tirar. Que el software estaba estallado, que el TGCR estaba estallado, que el yen estaba empezando a dar señales muy extrañas y el euro además, aparte de otras muchísimas otras métricas de la Reserva Federal. Y habiendo sabido esto, probablemente hubiéramos hecho una venta absolutamente increíble. Sí que es cierto que hemos sido capaces de aguantar el golpe de puta madre, por lo menos en este canal, porque el 50% del dinero está en un proyecto, ¿vale? Que está a lo mejor un 70-80% por encima del precio medio de compra, ¿vale? Y que hay otro 30% del dinero que está en liquidez, con lo cual solamente hay un 20% que está en un Raydium y en Solana, cuya encima media de compra está muy por debajo de los puntos actuales. Pero podríamos haber aprovechado mucho mejor la situación si yo hubiera sido consciente de lo que realmente es la liquidez. Y por eso llevo 2 meses enfadado en el sentido de cuando veo que os venden la moto de una forma descomunal con la liquidez. Sinceramente, nadie nace aprendiendo. Lo importante es acabar convirtiéndose, con todo el respeto, en el putísimo amo, ¿vale? Con el paso del tiempo, intentar dar el máximo de sí, poner el trabajo, poner los huevos, estudiar y poder traer la máxima información financiera posible y poder tomar las mejores decisiones posibles. Pero me toca las narices cuando veo gente que lleva en este mundo tropecientos años o cuando el discurso generalista es el mismo, pase lo que pase absolutamente. Y todo el mundo se lo cree. Es absolutamente desesperante, ¿no? Pero, qué le vamos a hacer? Creo que el beneficio en futuros ha sido absolutamente descomunal. Yo no creo que haya ningún canal en el mundo, yo no he visto nada igual, con un beneficio de esta categoría. Pongamos que aunque la gente haya sacado la mitad de beneficio que yo por haber entrado peor, por haber cogido menos órdenes. No sé, o sea, en algún momento tendré que hacer cuánto es el beneficio que se ha sacado, pero es una barbaridad. ¿Qué puede ser? Es que te diría, más de un 2000% en futuros. Es que no lo sé. Es que habría que sumarlo. Más de un 2000% en futuro este año. Es que es una locura. En spot, un Aster en 0,38 vendiendo la demás parte en máximos, teniendo un 30% de liquidez y con todo el mercado caído, que la principal moneda en spot te dé un 80-90% de rendimiento. Pues es una barbaridad la salvada que hemos metido en Spot también. Creo que la mayor parte de autocrítica en este caso es no haber sabido de primeras, evidentemente es imposible que lo supiera, pero no haber sabido cómo funciona la liquidez a ciencia cierta, porque si yo hubiera sabido, si yo hubiera podido aglutinar todo este conocimiento antes de septiembre, nosotros habíamos hecho en el canal una venta absolutamente descomunal. Pero bueno, no se puede acertar en todo. Y también es cierto que a sabiendas, yo hay una forma que tengo de operar bastante interesante en este aspecto, y es que a sabiendas de que probablemente se me escapen cosas, ahora se me escapan bastante menos, pero antes se me escapaban, no se me escapaban muchas, pero hay una parte importante, como la de la liquidez, que se me escapaba, que era gordísima. A sabiendas de esto, yo opero teniendo en cuenta y teniendo en consideración que va a haber algo que se me va a escapar que no estoy viendo. Ahora será mucho menos lo que se me escape, pero algo se me escapará también. Y entonces siempre hay un condicionante que te dice que hay algo en lo que te estás equivocando muy probablemente, así que por favor limita el riesgo por aquí. Como digo siempre, señores, cuando toque perder, de acuerdo, habrá que perder lo mínimo posible y cuando toque ganar, iremos a ganar lo máximo posible, pero muchas veces tocará perder. Esto es así. Así que estos son un poco los fallos gordos que yo creo que se han cometido. Diría que Hyperliquid lo restaría importancia porque la verdad que la situación era de riesgo extremo y Hyperliquid no quebró por un minuto, que Binance listó Jelly Jelly y Hyperliquid 20 segundos antes de que eso pasara quitó ese trade y asumió las pérdidas como suyas, ¿vale? Pero lo de la liquidez es algo que nos llevamos, yo por lo menos que aprender a leer perfectamente cómo funcionan los flujos del dinero, tanto en divisas como, sobre todo en problemas de liquidez, tanto en divisas como en tensiones, como en escasez, como en agrupar todos estos gráficos y aunarlos, poder justificar por qué suceden unas cosas y suceden otras de forma bastante exacta. Pues para mí esto es una cosa que me llevo y creo que el año 2026 será un año de muchos, muchos éxitos porque creo que haberme puesto a estudiar esto
de forma muy seria. O sea, de verdad que octubre, noviembre y diciembre está siendo una locura. O sea, parece que estoy yendo a Harvard, literalmente. Em, pues es un game changer, un paso hacia adelante extremo. ¿Qué espero del año 2026? Creo que las tensiones de liquidez van a ser muy fuertes. Creo que posiblemente este canal sea otra vez uno de los canales de YouTube que más sepa aprovecharlo y que más se haya puesto a intentar estudiar este tema, ¿vale? Creo que va a haber un QE en algún momento y que si no es una crisis financiera y es una crisis de liquidez, creo personalmente, porque una crisis financiera es algo muy serio, creo personalmente que vamos a ganar bastante dinero, porque vamos a saber hacer la lectura de hasta dónde rebota, luego hasta cuándo cae, cuándo recomprar, cómo operar todo esto en futuros y hasta cuándo es el rebote. Como digo, nadie nace sabiendo, pero en las hostias que te das por el camino, lo importante es echarle dos cojones, admitir que eres humano, que yo lo he dicho siempre, señor, que yo soy humano, que yo me voy a equivocar igual que el resto, que yo voy a tener pronósticos. Yo voy a tener pronósticos de esto va a hacer esto, esto va a hacer esto, esto va a hacer esto, y algunos me van a salir como el del oro a $4.500, y habrá otros que no me salgan o que salgan un poco más tarde. Yo no tengo ningún problema con este tipo de cosas. Sobre todo es que cuando hay algo que realmente tú estás viendo que hay algo que está fallando, que no tires para adelante, que no tires como la cabra para el monte, como todos los señores youtubers estos que os he comentado en estos últimos meses, sino que, coño, tío, estoy mirando algo mal, ponte a estudiarlo, joder, no tienes nada mejor que hacer que literalmente estudiar esto para poder ser el putísimo amo, mucho más todavía. Entonces, no tienes nada mejor que hacer que dedicarle tiempo y no coger a la gente y venderle la moto. Porque si tú estás equivocado en un argumento sin querer, pues es lo que hay. Pero si sabes que es que simplemente no te estás aplicando en poder estudiar esto, es que eso es lo que me jode. Uy, que se me cae el micrófono. Es que eso es lo que me fastidia. Otro último error que puede decir la gente. Tú dijiste este precio y pasó este otro. Tú dijiste este precio y pasó este otro. Mira, te lo puedo comprar. Yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, yo he dicho que Radeon va a llegar a $30. La realidad es que sigo pensando que va a subir muy fuerte porque es que todavía llevamos 45 minutos de partido. Como digo, falta la parte del QE. Primero que salte la liquidez por los aires y luego que venga un QE y ahí yo no sé qué es lo que cojones puede pasar, ¿vale? Ya hemos visto a Radeon subir de 10 céntimos a $9. Pero coño, es que hemos hecho hemos llegado a hacer un por 30 en Radeon de 30 céntimos a $9. Y de hecho en el camino hubo un momento que Radeon sube a 2, ¿vale? Se vende gran parte, corrige a 1, se recompra, sube a 3, corrige a 2, se recompra. Entonces, quiero decir que ni siquiera es un por 30, que es más, porque en las subidas que ha tenido entre medias, se ha vendido fuerte cuando ha subido y se ha recomprado fuerte cuando ha bajado. Ejemplo, cuando Israel ataca a Irán hace... ¿Cuándo fue? Mediados del 24, abril del 24. Se había vendido Radeon en una parte más alta, cae a 1.12 y se recompra aproximadamente en 1.30, 1.40. Entonces, también ha habido multiplicaciones en el camino, pero todo esto en el VIP, evidentemente. Por eso os digo que entréis al VIP y que conozcáis cómo hacemos todo esto. Si es que no tiene más, si es que veis exactamente, te digo, orden, hecho esto, cierro la orden, salta el stop, se ha perdido, vale, este es el portfolio en spot, estas son las órdenes, aquí las tienes, ya sabes, botón unirme al de suscribirme, eliges el plan club, paga la suscripción y tienes acceso a todo, Telegram VIP, directos, pregúntame lo que quieras, portfolio, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, se multiplicó por el camino, sí, vale, no llegó a 30, vale, tío, bueno, o sea, no llegó a $30, no se hizo el por 100, bueno, sobre el papel se hizo un por 30, entonces, quiero decir, vale, no tengo ningún problema en reconocer que no ha llegado a $30 de momento. No tengo ningún problema en reconocer que Bitcoin no ha llegado a $300.000 todavía. Creo que lo va a hacer y creo que 2026-2027 puede ser una oportunidad de locos tras un QE. Creo que Solana va a apretar muy fuerte. Creo que Aster e Hyperliquid van a ser increíbles y creo que Ethereum probablemente domine. ¿Sabéis que? Y Uniswap, ¿sabéis que estas son mis altcoins? Creo que van a reventar. Entonces, bueno, no llega una a $30, no llega otra a 20, no llega otra a 600 o 700. Bueno, y se quedan un 20% más abajo. Vale. Está bien. No, me la como, la asumo, pero es que una fue comprada en $20, Solana. El Radio fue comprado en 30 céntimos. El otro fue comprado en no sé dónde. Aster en 0.30. O sea, quiero decir, si Aster, bueno, no llega a $10, vale, y llega a 7, quiero decir, vale, no ha llegado a 10, vale, ha llegado a 7. Bueno, desde 30 céntimos, pues es más de un por 20, es un por 23, creo, una cosa así. Vale, ¿qué te digo? Pues lo asumo como fallo mío, no tengo ningún problema en haberme podido pasar en pronósticos. Lo digo porque yo sé lo que es un alt season, yo sé perfectamente cómo funciona un alt season,
Sé que todavía no hemos tenido esa season deseada, aunque haya habido subidas, porque en ningún momento ha habido un desmadre de compras absolutamente épico en el que haya un risk on terrible con QE, con todo esto, y con un repo absolutamente sano circulando todo, pero me la como, ¿vale? Entonces probablemente mis tres errores hayan sido, podemos decir, el más flojo, podemos estar hablando de creo que el más flojo es el pronóstico de precios porque, joder, vale, sí, no han hecho por 60, pero han hecho por 30, entonces, bueno, vale, no ha llegado aquí. O sea, es como si, vale, de todo esto he acertado esto y se ha fallado esta parte, se ha fallado el por 3 final y se ha acertado el por 30 inicial, vale, no, pero es un fallo y me lo como. El punto número 2 puede ser Hyperliquid, porque si lo hubiéramos aguantado hubiéramos ganado bien. Lo bueno es que ese dinero fue a parar a Raydium. Raydium hizo un por 3 desde el punto que lo cambiamos. Hyperliquid hizo un por 4 desde el punto en el que lo cambiamos. Pero lo justifico porque era un momento terrible en el que podía literalmente quebrar y no quebró por un minuto. Y el tema de la liquidez sí que evidentemente hay que entonar el mea culpa. Y para eso hemos venido aquí a este planeta, chavales. Si es que hemos venido para esto, para cuando haya dificultades, afrontarlas, cuando hay algo que no sabes, escuchar a los que saben, poner la oreja, aprender. Y creo que en el tema de la liquidez estamos haciéndolo muy bien. Y repito que yo creo que si todo el conocimiento que yo tengo ahora lo tuviéramos en septiembre, vamos. Y yo veo empezar al software reventar al euro dólar, al dólar yen, al euro yen, veo el TGCR, veo el SRF activado, vamos, yo estoy, vamos, y que máximo histórico las criptos, yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Por ello creo que con todo este conocimiento creo que podemos hacer un dineral terrible en 2026-2027 cuando se cierre el ciclo, que llevamos ahora 4 años en QT, cuando se cierre el ciclo de no QE y luego QE, saldremos con bastante dinero. Creo que podremos maximizar mucho más los beneficios que la gente que no sabe esto, por eso la importancia del VIP, que os lo digo todas estas veces, y creo que vamos a hacer grandes cosas. Así que, mi gente, pues esto es un poco todo. Como digo, esa es la parte más negativa. La parte positiva es que, como ya he dicho, yo me caso con el dinero, ¿vale? Y todo lo que hago de intentar aprender esto es para mejorar en este aspecto y para intentar poder ayudaros a vosotros. Y la barrabasada que se ha hecho en futuros de 2000, 3000%, no sé, tengo que sumarlo. Es una cosa increíble. Es que da, o sea, de verdad, estas cifras es que dan para, no sé, no es que sean para un SF90. O sea, quiero decir, es que no es normal las cifras que se han ganado en futuros. El porcentaje, más bien, no es ni normal, no es normal. Y que además se llevan literalmente 28 de 27 meses ganados de 28. Solo se ha fallado enero del 25. O sea, una barbaridad. Y el spot ha sido increíble, porque, o sea, es que es una salvada monumental. Pero bueno, mi gente, este es un poco el repaso que yo hago del año y creo que 2026 y 2027 para este canal va a ser absolutamente increíble. Lo que no sé es si ya ha pasado 2026 y 2027 me quedaré única y exclusivamente con la comunidad en privado o seguiré también en abierto, depende un poco de las ganas, porque yo creo que en 2026 y 2027 creo que si hacemos bien las cosas, el portfolio puede hacer más de un por 20. Sobre todo entre vender, recomprar, puede hacer el portfolio más de un por 20, un QE, una crisis de liquidez, y ahí ya pues habrá que ver las cosas. Pero creo que justo lo mejor que viene es precisamente ahora. Un besazo muy fuerte, nos vemos y que vaya bien. Espero haber explicado todo correctamente, espero haberos contado cuáles creo yo que han sido más los fallos, cuáles han sido las partes buenas, que son muchas, sobre todo a nivel dinero, que es lo que importa, ahí está. Así que nada más, un besazo enorme, nos vemos, de acuerdo, y gente, que vaya bien. Chao, chao.